Presentar el video de la actividad número 5 evaluativa de la materia de economía. Mi grupo está conformado por David Felipe Montenegro Molano, Julián Andrés Ramírez Cruz y mi persona, Juan Sebastián Ramírez. Bueno, principalmente vamos a presentar los siete principales agregados macroeconómicos. En primer lugar tenemos lo que es el Producto Interno Bruto, en segundo lugar el ingreso nacional, también lo que es la inflación, el desempleo, la balanza de pagos, el ahorro y por último la inversión. Después de estudiar estos conceptos, estos principales agregados macroeconómicos, pasamos a explicar las preguntas del libro, del capítulo Panorama General de la Macroeconomía. Vamos a presentar lo que son las ocho preguntas. Vamos a dar la conclusión de cada una de ellas, lo que significa cada pregunta para nosotros y lo que entendimos. Y hablaremos también de la pregunta problema. Bueno, les voy a hablar de los principales agregados macroeconómicos. En 1.1 está el Producto Interno Bruto, que es el PIB. El Producto Interno Bruto, el PIB, es el indicador más importante dentro del análisis macroeconómico, ya que permite medir el valor total de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país durante un periodo determinado. Este agregado refleja el nivel de actividad económica y es utilizado para determinar si una economía se encuentra en crecimiento, estancamiento o recesión. El PIB incluye únicamente bienes finales para evitar la doble contabilización y se pueden analizar desde diferentes enfoques, siendo el más común el enfoque del gasto del gobierno y las exportaciones netas. También su evolución en el tiempo permite comparar el desempeño económico entre distintos periodos y países. Un ejemplo puede ser en Colombia, cuando aumentan sectores como la construcción, la producción de café o los servicios financieros. El PIB crece, lo que indica una mayor actividad económica para el país. Bueno, en segundo lugar está el ingreso nacional. El ingreso nacional es el total de los ingresos que se generan en una economía a partir del trabajo y la producción. Incluye lo que ganan los trabajadores, salarios, las empresas, utilidades, así como otros ingresos como rentas e intereses. Este indicador es importante porque no solo muestra cuánto dinero se produce en un país, sino también cómo se reparte entre las personas y los distintos sectores económicos. Además, permite tener un nivel de vida en la población, ya que influye directamente en la capacidad que tienen las personas para consumir, ahorrar o invertir. A diferencia del PIB que se enfoca en la producción, el ingreso nacional se centra en los ingresos que se harían en esta actividad económica. Por ejemplo, en Colombia el ingreso nacional incluye varias cosas. En tercer lugar tenemos lo que es la inflación. La inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios en una economía durante un periodo de tiempo. Este fenómeno implica que el dinero pierde poder adquisitivo, ya que con la misma cantidad de dinero se pueden adquirir menos productos. La inflación puede ser causada por diversos factores, como el aumento en los costos de producción, el exceso de demanda o el incremento en la cantidad de dinero en circulación. Un nivel moderado de inflación puede ser normal en una economía en crecimiento, pero niveles altos generan inestabilidad económica y afectan el ahorro y reducen la capacidad de compra en los hogares. Un ejemplo es que en Colombia, si los precios de los alimentos, el transporte y los servicios públicos aumentan, las familias deben gastar más dinero para mantener su nivel de vida. En cuarto lugar tenemos lo que es el desempleo. El desempleo se refiere a la situación en la que una persona que tiene la capacidad y el deseo de trabajar no logra conseguir empleo. Este indicador es muy importante porque muestra que también está funcionando el mercado laboral y si la economía está generando suficientes oportunidades para la población, cuando el desempleo es alto significa que muchas personas no tienen ingresos estables. Por lo mismo, como no tienen los ingresos estables, pues puede afectar lo que es la calidad de vida y generar problemas sociales como el aumento de la pobreza. Por eso es uno de los aspectos que más preocupa dentro del análisis macroeconómico.
En cuanto a las preguntas, la primera pregunta es, ¿cuáles son los grandes objetivos de la macroeconomía? Entonces debemos preparar una breve definición sobre esto. Mira, los grandes objetivos de la macroeconomía son que buscan garantizar el buen funcionamiento de la economía de un país y asimismo mejorar el bienestar de la población. Los principales son los siguientes. En primero, crecimiento económico. El crecimiento económico se refiere al aumento en la producción de bienes y servicios de un país a lo largo del tiempo, generalmente medido a través del Producto Interno Bruto PIB. Este objetivo es fundamental porque permite mejorar el nivel de vida de la población, generar más empleo y aumentar los ingresos. Cuando una economía crece, hay más oportunidades para las personas y mayor desarrollo en sectores como la educación, la salud y la infraestructura. En el segundo lugar está el pleno empleo. El pleno empleo busca que todas las personas que están en capacidad y disposición de trabajar puedan encontrar un empleo. No significa que no exista desempleo, sino que este sea mínimo y natural. Este objetivo es importante porque el empleo es la principal fuente de ingresos de las empresas. En tercer lugar está la estabilidad de precios. La estabilidad de precios consiste en mantener una inflación baja y controlada, evitando aumentos excesivos en los precios de los bienes y servicios. Este objetivo es clave porque una alta inflación reduce el poder adquisitivo del dinero, afecta el desarrollo y genera incertidumbre en la economía. En cuarto está el equilibrio externo. El equilibrio externo se refiere a mantener una relación estable entre lo que un país exporta e importa, así como sus transacciones con el resto del mundo. Este objetivo es importante porque un desequilibrio prolongado puede generar endeudamiento o dependencia económica del exterior. Un buen manejo del sector externo contribuye a la estabilidad económica y al crecimiento sostenible. La tercera pregunta es ¿cuál sería el efecto de cada uno de los siguientes eventos en la demanda agregada o en la oferta agregada? A. Un fuerte recorte en los impuestos personales y empresariales de A. Un fuerte recorte en los impuestos personales y empresariales aumenta la demanda agregada, ya que las personas disponen de más ingresos para consumir y las empresas cuentan con mayor recursos para invertir, lo que incrementa el gasto total en la economía. B. Un acuerdo de reducción de armas que disminuya el gasto de defensa. Un acuerdo de reducción de armas que disminuya el gasto de defensa reduce la demanda agregada, debido a que el gasto público es uno de sus componentes, por lo que una disminución en este reduce el nivel total de gasto. C. Un incremento en la producción potencial. Un incremento en la producción potencial aumenta la oferta agregada, ya que la economía tiene la capacidad de producir una mayor cantidad de bienes y servicios, lo que amplía la oferta total. D. Un relajamiento en la política monetaria que reduce las tasas de interés. Una relajación en la política monetaria aumenta la demanda agregada, porque al disminuir las tasas de interés se incentiva el consumo y la inversión, incrementando el gasto en la economía. Y la cuarta pregunta es, para cada una de las acciones listadas en el ejercicio anterior, pues debemos utilizar el esquema OADA para mostrar el efecto sobre la producción y el nivel general de precios. Cuando se analiza la economía a través del modelo de oferta agregada y demanda agregada, se puede identificar los efectos sobre la producción y el nivel de precios según cuál de estas curvas se desplace. Cuando la demanda agregada aumenta, se genera un incremento en el gasto total de la economía. Como resultado, las empresas producen más para satisfacer la mayor demanda, lo que provoca un aumento en la producción. Al mismo tiempo, esta mayor presión de demanda tiende a elevar los precios. Bueno, y por último vamos a hablar de la regla fiscal, lo positivo y negativo, asimismo comparaciones y cómo esta influye como ingeniero industrial. La regla fiscal es una forma que limita cuando puede gastar o endeudarse un gobierno. Esto con el objetivo de mantener las finanzas públicas sostenibles en el tiempo. En países como Colombia se usa pues para controlar el déficit fiscal y asimismo evitar y procurar que nos vayan a haber pues déficits económicos. Aspectos positivos de la regla fiscal es que ayudan a tener una mejor estabilidad económica, más confianza internacional, mejor disciplina en el gasto y control de la inflación indirecto. En aspectos negativos, pues tenemos lo que es rigidez, impacto social, dependencia del ciclo económico
y asimismo ajustes duros. Las comparaciones internacionales son la primera Unión Europea porque tiene reglas fiscales estrictas, pero pues se da flexibilidad en crisis como la pandemia. En segundo lugar está Chile porque usa una regla fiscal estructural considerada más flexible y técnica. En tercer lugar Estados Unidos puesto que no tiene una regla fiscal estricta como tal, lo que le da mayor flexibilidad pero también más deuda. ¿Esto cómo influye en la ingeniería industrial? Desde la perspectiva de una ingeniería industrial, la regla fiscal tiene efectos claros como ayudar a mejorar la planeación y optimización, una mejor gestión de proyectos, un mejor sector productivo y una mejor toma de decisiones basada en datos para pues contribuir a la empresa. Básicamente, en conclusión, la regla fiscal no es simplemente una limitación, sino una herramienta de equilibrio. Para un ingeniero industrial representa un entorno donde la eficiencia, optimización y análisis de recursos son aún más importantes. Sin embargo, su éxito depende de encontrar pues, un balance entre disciplina fiscal y desarrollo económico. Muchas gracias. Quinto agregado macroeconómico, que es la balanza de pagos. La balanza de pagos es como un registro que muestra todo lo que un país compra y lo que también vende al resto del mundo durante un periodo de tiempo. Este incluye actividades como las exportaciones, como las importaciones, lo que es la inversión extranjera y también otros movimientos de dinero entre países. Este indicador permite entender cómo se está relacionando una economía con el exterior y si está digamos que entrando más dinero del que sale o al contrario. Digamos que cuando hay un equilibrio, la economía se mantiene estable, pero si hay, digamos que un desbalance grande, pueden aparecer, digamos, como problemas como el endeudamiento o la falla de recursos. Un ejemplo de la balanza de pagos podría ser, poniendo de ejemplo a Colombia, digamos que exporta muchos productos como café, el petróleo, pero digamos que importa maquinaria y tecnología. Digamos que si el país compra más de lo que vende, ahí se está presentando una falla, lo que significa que se está saliendo más dinero del que entra. Ahora pasando al sexto agregado macroeconómico que es el ahorro. Bueno, el ahorro es una parte del dinero que no se gasta en el momento, sino que se guarda para usarlo en un periodo más adelante. Es una decisión importante para todas las personas y también digamos que para el gobierno, porque permite tener un respaldo económico para lo que es el futuro. Además, digamos que en una economía el ahorro cumple un papel fundamental, un papel clave, ya que ese dinero puede utilizarse para inversiones, para generar más crecimiento a ese ahorro. Cuando hay más ahorro, también hay más posibilidades de financiar proyectos, de mejorar la infraestructura en un país y también fortalecer la economía en general. Poniendo un ejemplo del ahorro, si digamos que una familia en Colombia decide no gastar todo su dinero o todo su salario y guarda una parte en un banco, esta familia está ahorrando. Ese dinero que se ahorró luego puede servir para cosas importantes como estudiar, como comprar una vivienda o enfrentar alguna emergencia que suceda en el futuro. Y el séptimo agregado macroeconómico es la inversión. La inversión es el uso de dinero en cosas que permiten producir más en el futuro, que genera una rentabilidad. Como puede ser en un país, digamos que la maquinaria, la tecnología, la infraestructura o también en equipos. Es muy importante en la economía la inversión porque ayuda a que las empresas crezcan. Eh, También esto genera para que se generen las empresas crezcan, para que se generen más empleos y se aumente la producción. También no solo invierten las empresas, también lo hace lo que es el gobierno cuando desarrolla, digamos que proyectos que benefician al país. El nivel de inversión depende mucho de factores como puede ser la confianza en la economía o en las oportunidades de crecimiento que se perciban.
Un ejemplo de inversión sería, por ejemplo, en Colombia, cuando el gobierno construye lo que son carreteras o cuando una empresa compra maquinaria para producir más. Se está realizando una inversión ya que se está apostando por un mayor desarrollo en el futuro. Bueno, ahora voy a hablar sobre el segundo punto de las preguntas del libro, que dice, con los datos del apéndice de este capítulo, calcule lo siguiente. Acá tenemos la imagen de lo que es el apéndice y pues vamos a calcular lo que dice la pregunta A, lo que es la inflación de 1981 y 2007. Esto ya está calculado en la tabla, lo que es el IPC, la inflación anual. La tasa de inflación anual para el 1981 es del 9.9% y la tasa de inflación anual para el 2007 es de 2.8%. Bueno, ahora pasando a la pregunta B. La tasa de crecimiento del PIB real en 1982 y 1984. Bueno, el libro nos da una fórmula que es la siguiente. G es igual a 100 por XT, que XT es el valor final, es decir, el PIB del año más reciente, que sería 1984 en este caso, que sería 5813.6. XT-1 es el valor inicial, el PIB real del año del inicio, que es 1982, que en este caso es 5189.3. Y N es el número de años del periodo. En este caso, como estamos calculando 2 años, entonces pues va a ser el número del periodo. Luego reemplazamos en la fórmula y obtenemos un valor de 5.8%. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el PIB creció aproximadamente un 5.8% anual entre 1982 y 1984. Ahora pasando a la pregunta C, que nos pide la tasa promedio de inflación de 1970 a 1980 y de 2000 al 2007. Primero en el periodo 1970 a 1980, primero cogemos lo que son los datos que están acá en la tablita, en el apéndice. Eh, bueno, ya he registrado los datos, tenemos que XT, que es el IPC en 1980, tiene un valor de 82.4. XT-1, que es el IPC en 1970, el año inicial, es de 38.8. Y como son 10 años que se están estudiando, por lo que de 1970 a 1980 y 10 años, entonces el número de N sería 10. Reemplazamos lo mismo en la fórmula que nos da el libro y obtenemos un 7.8%. ¿Qué significa este valor? Que en promedio los precios aumentaron un 7.8% cada año entre 1970 y 1980, lo que indica que hay un periodo de alta inflación. Bueno, ahora analizando el periodo del 2000 al 2007, hacemos lo mismo, recolectamos los datos. XT es el IPC en 2007, el último año, que este tiene un valor de 207.3. XT-1 es el IPC en el año 2000, que es el año inicial, tiene un valor de 171.2 y el número de años que se están analizando son 7. N es igual a 7. Lo mismo reemplazamos en la fórmula, calculamos y obtenemos un valor de 2.7%. ¿Qué significa este valor? Que en promedio los precios aumentaron un 2.7% cada año entre 2000 y 2007, lo que refleja una inflación más baja que el punto anterior y más estable. Bueno, ahora la pregunta D nos pide la tasa promedio del crecimiento del PIB real del 1929 y 2008. Lo mismo, recolectamos los datos. XT, que es el PIB real en 2008, tiene un valor de 11.666.0. XT-1, el PIB real en 1929, tiene un valor de 865.2. Y el número de años que estamos calculando entre 1929 a 2008 es de 79 años. Reemplazamos lo mismo en la fórmula que nos da el libro y
obtenemos un valor de 3.3%. Esto significa que la economía creció en un promedio de 3.3% anual entre 1929 y 2008. Este es un crecimiento moderado, pero digamos que constante a lo largo del tiempo, lo que nos logra indicar una expansión sostenida de la producción de bienes y de servicios. Bueno, ahora voy a explicar el punto número 4, que dice, para cada una de las acciones listadas en el ejercicio anterior, el 3 que explicó mi compañero, utilice el esquema OA-DA para mostrar el efecto sobre la producción y el nivel general de precios. Bueno, cuando analizamos la economía a través del modelo de oferta agregada y de la demanda agregada, pudimos identificar los efectos sobre la producción, que hubieron sobre la producción. También pudimos identificar el nivel de precios según el cual de estas curvas se está desplazando. Podemos decir, al analizar esto, que cuando la demanda agregada de A aumenta, se genera un crecimiento en el gasto total de la economía. Bueno, como resultado, las empresas están produciendo más para satisfacer la mayor demanda. Esto nos indica que provoca un aumento en la producción. Al mismo tiempo, esta mayor presión de demanda tiende a elevar todos los precios. Por otro lado, también identificamos que cuando la oferta agregada aumenta, la economía es capaz de producir más bienes y también más servicios, digamos que a menores costos. ¿Esto qué provoca? Esto provoca un aumento en la producción, pero a diferencia del caso anterior, los precios tienden a disminuir. ¿Por qué? Porque hay mayor disponibilidad de bienes. En cambio, digamos que si la demanda agregada disminuye, se reduce el nivel de gasto en la economía. Esto va a llevar a una caída en la producción y va a tener también una disminución en los precios. Y por último, identificamos que cuando la oferta agregada disminuye, la economía está produciendo menos, lo que genera una reducción en la producción y aumenta también en los precios. Este fenómeno, investigando, es conocido como inflación por costos. Bueno, ahora explicaré el punto 5. El punto 5 dice, póngase en los zapatos de un formulador de políticas económicas. La economía se halla en el equilibrio con P igual a 100 y Q igual a 3000, igual al PIB potencial. Dice, usted rechaza hacer ajustes por la inflación. Es decir, usted no quiere mantener los precios absolutamente estables en P igual a 100. Dice, no importa qué suceda con la producción. Usted puede usar políticas fiscales y monetarias para afectar la demanda agregada, pero no puede afectar la oferta agregada en el corto plazo. ¿Cómo le respondería a esto? Lo que dice la pregunta A, un incremento sorpresivo en el gasto de inversión. Bueno, según lo estudiado por nosotros, pusimos que un aumento en la inversión desplaza a la demanda agregada a la parte derecha, generando presiones en alza sobre el nivel de precios. También deducimos que para mantener P100 se debe aplicar una política contractiva que reduzca la demanda agregada. Pusimos un ejemplo, el aumento de la tasa de interés o la reducción del gasto público. Ahora la pregunta B dice, un drástico incremento en el precio de alimentos después de una inundación catastrófica debido al desbordamiento del río Mississippi. Según este evento, logramos identificar que la oferta agregada, el desplazamiento hacia la izquierda, aumenta los precios y reduce la producción. Para mantener el nivel de precios constante se requiere disminuir la demanda agregada, pero esto no está profundizando en la caída en la producción. Esto evidencia que hay un conflicto entre estabilidad de precios y también el nivel de la actividad económica. Bueno, la C dice una baja en la productividad que reduce la producción potencial. La caída de la productividad desplaza
la oferta agregada hacia la izquierda. Esto nos indica que se están elevando los precios y también se está reduciendo la producción. Podemos decir que para mantener P igual a 100 se debe aplicar una política contractiva que reduzca la demanda agregada. Esto implica una disminución adicional en el nivel de la producción. Y la D dice una brusca caída en las exportaciones netas que surgieron a través de una profunda depresión en Asia Oriental. Identificamos que la reducción de las exportaciones desplaza la demanda agregada hacia la izquierda, disminuyendo tanto el nivel de precios como la producción. Podemos decir que para mantener P igual a 100 se debe aplicar una política expansiva que aumente la demanda agregada. Tenemos un ejemplo, el incremento del gasto público o lo que es la reducción de tasas de interés. Bueno, ahora pasando al punto número 6, dice, en 1981 a 1983 el gobierno Reagan aplicó una política fiscal que redujo los impuestos y elevó el gasto gubernamental. Bueno, en el punto A dice, explique por qué esta política tendería a incrementar la demanda agregada, muestra el impacto sobre la producción y los precios suponiendo un desplazamiento de la demanda agregada. Después de estudiar este caso, podemos decir que la política fiscal aplicada por el gobierno de Reagan, que es la reducción de impuestos y aumento del gasto público, como lo dice el enunciado, genera un incremento en la demanda agregada, desplazándola hacia la parte derecha. La reducción de impuestos aumenta el ingreso disponible de los hogares, lo que eleva el consumo, mientras que el aumento del gasto público va a incrementar directamente a la demanda de la economía. Bueno, como resultado a este estudio, podemos decir que se produce un equilibrio con el mayor nivel de producción y el mayor nivel de precios. Como lo muestra la imagen, en ambos son mayor nivel. Por lo tanto, esa política tiende a estimular el crecimiento económico en corto plazo. También va a generar presiones inflacionarias, ya que el aumento de la demanda supera la capacidad productiva inicial de la economía. Bueno, la pregunta B dice, la escuela del lado de la oferta sostiene que los recortes de impuestos afectarían a la oferta agregada, principalmente al elevar la producción potencial. Así se supone que las medidas fiscales de Reagan afectaron a la oferta agregada y a la demanda agregada, muestra el impacto sobre la producción y el nivel de precios. Explique por qué el impacto de las políticas fiscales de Reagan sobre la producción es claro, mientras que el impacto sobre los precios es incierto. Identificamos que la escuela de la oferta sostiene que los recortes de impuestos incentivan a la inversión y al trabajo y a la producción, lo que desplazaría también la oferta agregada hacia la derecha, así como lo desplazó en el punto anterior la demanda agregada hacia la derecha. Bueno, sin embargo, aunque podemos decir que es claro que la política fiscal de Reagan afecta directamente a la demanda agregada, el impacto sobre la oferta agregada es incierto. ¿Por qué? Porque identificamos que depende de si las empresas realmente aumentan la inversión productiva. También va a depender de las expectativas económicas. También logramos identificar que puede tomar más tiempo en manifestarse el efecto de largo plazo. Y en consecuencia de esto, mientras el aumento en la producción es un efecto claro en el corto plazo, debido al estímulo de la demanda, el impacto sobre los precios es menos seguro, ya que es posible un aumento en la oferta agregada que podría contrarrestar las presiones inflacionarias. Ahora pasando al punto número 7, dice, el paquete económico de Clinton, según lo autorizó el Congreso en 1993, tuvo el efecto de ajustar la política fiscal al elevar los impuestos y al reducir el gasto. Demuestra el efecto de esta política. Bueno, en el punto A dice, en el supuesto de que no hubiera una política monetaria de que lo compensara en sentido opuesto. Bueno, en el supuesto de que no hubiera una política monetaria, el aumento de los impuestos y la reducción del gasto público
provocan una disminución de la demanda agregada, como lo habíamos estudiado en el punto anterior, desplazándola hacia la parte izquierda. En consecuencia de esto, se presenta una reducción en el nivel de producción con respecto al nivel inicial, así como también va a presentarse una disminución en el nivel de precios. Bueno, en este caso, la economía experimenta una desaceleración debido a la caída en el consumo y también al gasto del gobierno. Bueno, ahora analizando el punto B, el supuesto de que la política monetaria neutralizara por completo el impacto sobre el PIB y de que el menor déficit llevara a una mayor inversión y a un mayor crecimiento en la producción potencial. Bueno, si el Banco Central aplica una política monetaria expansiva, como la reducción de la tasa de interés, puede compensar la disminución de la demanda agregada, que es provocada por la política fiscal. Bueno, analizando este caso, el nivel de producción se va a mantener igual que al inicial, mientras que el nivel de precios sí tiende a disminuir o también puede tenderse a mantenerse más estable. Además, la reducción del déficit fiscal genera efectos positivos en el largo plazo, ya que disminuye la necesidad de endeudamiento del gobierno, también permite tasas de interés más bajas y también va a favorecer el aumento de la inversión privada. Bueno, y como resultado a este caso, la oferta agregada se desplaza a la derecha, como lo hemos visto, lo que incrementa la producción potencial y contribuye al crecimiento económico a largo plazo, al futuro. Bueno, y por último el punto 8 dice, Estados Unidos sufrió un fuerte descenso económico a principios de los 80. Bueno, considérese los datos del PIB real en el nivel de precios de la tabla 19.2. Bueno, lo primero que hicimos fue analizar esta tabla con los diferentes datos del PIB y el nivel de precios entre el año 2000, entre el año 1980 al 1985. Bueno, en el punto A nos pide que para los años 1981 a 1985 calcular la tasa de crecimiento del PIB real y la tasa de inflación. Puede determinar en qué año hubo una fuerte desaceleración en los negocios. Bueno, primero que todo, para analizar la evolución de la economía se calcularon las tasas de crecimiento del PIB y de la inflación usando la siguiente fórmula. G es igual a XT. G es la tasa de crecimiento en el año que se está analizando. XT es la variable en el actual año. XT menos 1, valor de la variable en el año anterior. Y este lo multiplicamos por 100 para obtener el valor en porcentaje. Bueno, el crecimiento del PIB real para 1981. Mirando lo que son los datos de la tabla, podemos reemplazar los valores en la fórmula para obtener un valor de 2.52 para el año 1981. Bueno, para el año 1982 lo mismo, miramos en la tabla los valores de los respectivos años, reemplazamos y en este caso nos dio negativo para el año 1982, que ya lo vamos a explicar más adelante. Para el año 1983 reemplazamos y obtuvimos un valor de 4.52%. Para el año 1984 reemplazamos lo mismo y obtenemos un valor de 7.19. Y para el año 1985 tuvimos un valor de 4.13%. Bueno, ahora obtenemos las tasas de inflación. Usamos la misma fórmula, pero ahora lo que cambia es que vamos a usar el nivel de precios. Bueno, para el año 1981 obtuvimos un valor del 9.24% en la tasa de inflación. Para el 1982 obtuvimos un valor de 6.09%. Para el año 1983 reemplazando obtenemos un valor de 3.99%. Para el año 1984 obtenemos un valor de 3.83%. Y para el año 1985 tenemos un valor de 2.95%. Bueno, en el año con mayor desaceleración fue en 1982, que era lo que decía anterior que le iba a explicar.
ya que el PIB fue negativo, entonces hubo una desaceleración. Además, también podemos decir que la inflación fue disminuyendo progresivamente en todo el periodo. Bueno, ahora hallando el punto B en un diagrama oferta agregada y demanda agregada como el de la figura 19.6 que la tenemos acá, dibuje el conjunto de curvas de oferta agregada y demanda agregada que rastrean los equilibrios de precios y la producción mostradas en la tabla. Bueno, a partir del modelo de la oferta agregada y la demanda agregada, como se muestra en la figura 19.6, podemos decir que el equilibrio de la economía se determina en el punto donde ambas curvas se interceptan. Aquí se define el nivel de producción y el nivel de precios. Como base en los datos analizados en el punto anterior, podemos identificar que en 1982 ocurrió una recesión caracterizada por una disminución en la producción y también en la reducción en la inflación. Bueno, ahora nosotros creamos nuestro propio gráfico basado en la figura 19.6 con los nuevos valores y obtuvimos que en la gráfica elaborada la curva de la demanda agregada tiene una pendiente negativa y la oferta agregada pendiente positiva. La línea azul muestra la demanda agregada y tenemos la línea naranja que nos muestra la oferta agregada. En el punto E, que es el punto azul, tiene una pendiente, representa la recesión con menor producción y con menor nivel de precios. Y lo que son en el punto B y en el punto C, representa niveles altos de precios y producción con comparación al punto E. Bueno, la recesión se explica porque un desplazamiento de la demanda agregada hacia la izquierda reduce tanto la producción como el nivel de precios, llevando a la economía desde un punto C hasta un punto E, como lo tenemos acá en la figura. Luego, la recuperación observada en 1983, lo tenemos en la figura, y 1985 puede aumentar nuevamente la producción y también puede estabilizar los precios acercando a la economía a un punto como C, como en este caso. Finalmente, la recesión de 1982 se originó por una caída en la demanda agregada, lo que redujo la producción y desaceleró la inflación. La recuperación posterior se explica por el aumento de la demanda, lo que permitió un crecimiento económico con mayor estabilidad de precios. Listo, eso fue todo. Muchas gracias. Voy a hablar sobre la pregunta de actualidad, la cual es la regla fiscal. Bueno, la regla fiscal es una norma que tiene el gobierno para controlar cuánto se puede gastar y cuánto digamos que puede endeudarse el país. Bueno, en pocas palabras, busca que el Estado no gaste más dinero del que puede sostener en el tiempo, manteniendo digamos que el déficit fiscal dentro de ciertos límites. Digamos que en Colombia, en el caso de Colombia, esta regla regula o funciona como el mecanismo para mantener estabilidad entre las finanzas públicas y también para poder generar confianza en la economía. Bueno, la regla fiscal tiene aspectos positivos como negativos. Entre los aspectos positivos, la regla fiscal está es en el aspecto positivo, ayuda a mantener la estabilidad económica del país. Bueno, porque evita que el gobierno se endeude demasiado, también permite que los inversionistas nacionales e internacionales tengan más confianza en la economía. Por ejemplo, cuando un país tiene una disciplina fiscal, generalmente puede mantenerse o puede mantener las tasas de interés más estables y también poder controlar la inflación y evitar las crisis económicas fuertes. También una buena gestión fiscal puede permitir o puede ayudar a que el dólar no se dispare tanto y que la economía tenga un crecimiento más sostenible. Entre los aspectos negativos, la regla fiscal es muy estricta, puede limitar la capacidad del gobierno para invertir en áreas importantes, como puede ser la educación, la infraestructura o también programas sociales, especialmente en momentos de crisis económica. Por ejemplo, en situaciones donde el país
necesita gastar más, estimular la economía. La regla fiscal puede convertirse en una restricción, ya que dificulta responder rápidamente a los problemas económicos o también los sociales. La regla fiscal la podemos comparar con otros países. Por ejemplo, en muchos gobiernos se tiende a, a que tengan reglas fiscales similares para evitar crisis como la deuda, como las que han ocurrido en algunos países como Europa o como América Latina. Por ejemplo, países que no controlan su gasto público suelen enfrentar problemas como una inflación alta, también pueden enfrentar la pérdida de confianza internacional o también la devaluación fuerte de su moneda, de devaluación fuerte de su moneda. En este sentido, la regla fiscal funciona como un mecanismo de disciplina económica que busca evitar cualquier escenario que afecte la economía de un país. Bueno, ahora hablando de la regla fiscal viéndolo como ingeniero desde el punto de vista de ingeniero industrial, puedo decir que la regla fiscal es importante porque influye directamente en el entorno económico donde operan todas las empresas. Cuando las finanzas del país están estables, las empresas pueden planear mejor todo lo que tiene que ver con sus inversiones, ya que va a haber confianza en los mercados y puede generar oportunidades de crecimiento económico. También como ingeniero industrial que puedo trabajar en la optimización de procesos, la producción o en la gestión empresarial, en un entorno económico más estable, facilita la planificación, también facilita la inversión en tecnología y la expansión de nuevas empresas. Y ahora viéndolo como un empresario, la regla fiscal también tiene impacto porque afecta variables como los impuestos, también como el gasto público y la estabilidad del mercado. Por ejemplo, si el gobierno tiene que reducir el déficit fiscal, en algunos casos puede aumentar impuestos o también puede reducir la inversión pública, lo que puede afectar a todas las empresas. Pero también, al mismo tiempo, una economía fiscalmente estable puede atraer inversión extranjera. También puede mejorar la confianza en los mercados y también puede mejorar oportunidades de negocio a largo plazo. A largo plazo. Y bueno, en conclusión, la regla fiscal es una herramienta clave para mantener el equilibrio económico dentro de un país. Aunque puede tener diferentes limitaciones como en momentos de crisis, su objetivo principal es garantizar la estabilidad financiera dentro de la economía del país. También es garantizar la confianza en la economía y un crecimiento sostenible. Y diciéndolo como profesionales, como ingeniero industrial y como empresario, entender la regla fiscal es importante. ¿Por qué? Porque influye directamente en el entorno económico y también en las decisiones de inversión y el desarrollo de las empresas.